marcando un nuevo récord. Ese récord es del aumento de bajas laborales. Se han disparado, atención, casi un 60% en comparación con estas mismas fechas hace 6 años. Álvaro López, ¿por qué ahora hay más bajas laborales en Navidad? ¿A qué se debe esto? ¿Nos ponemos más malos o es que somos más pícaros? ¿Tú qué crees? Bueno, no sé. Nos ponemos más malos, somos más pícaros, echamos mano a la pierna por si... Bueno, en fin, tampoco vamos a poner en duda a toda la gente que se coge la baja por Navidad, pero es verdad que llegan estas fechas, llegan las celebraciones, llegan las fiestas de Navidad y llegan, esto es bastante habitual cada año, las bajas laborales, que se disparan curiosamente en estas fechas tan especiales. Estamos hablando de incrementos enormes en los últimos 6 años. Lo van a ver aquí en la pantalla. Fíjense, mientras que en el año 2019 hubo poco más de 127.000 bajas en los días navideños, poco a poco todo esto ha ido subiendo y subiendo hasta llegar a los últimos datos. En 2024, 253.000 bajas, 253.000 personas se cogieron la baja, concretamente entre el 22 de diciembre y el 8 de enero. Es decir, que las bajas navideñas se han incrementado, si lo comparamos con 2019, un 60% desde ese año. ¿Y cuáles son los motivos que alegan los empleados para ir al médico a pedir la baja o que el médico se la dé sin pedirla? No nos olvidemos que las bajas las tiene que conceder un médico del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues en primer lugar, aquí lo ven, por la gripe, procesos gripales. En segundo lugar, procesos traumatológicos. Y en tercer lugar, procesos psicológicos, es decir, ansiedad o depresiones. Algunas enfermedades de estas son las que los médicos denominan enfermedades de difícil diagnóstico. ¿Y cuánto les cuesta, mejor dicho, a las empresas estas bajas? Bueno, pues aquí ya nos vamos a una fotografía general. En los primeros 7 meses de 2025 a las empresas les suponía aproximadamente 242 millones de euros al día y en general más de 25.400 millones, como decimos, en estos 7 meses de año. Según publica hoy, por cierto, el periódico ABC. Vamos a Valencia. Manu Lajarín, ¿qué tal? Muy buenos días. Son fechas donde los negocios, principalmente de hostelería, necesitan personal y además personal extra. No sé si a ti te cuentan los dueños de estos negocios si notan más las bajas habituales durante estas fechas, durante la Navidad, Manu. Álvaro, buenas tardes. Pues les hemos preguntado, sí que lo han notado porque dabas tú ya las cifras. Los expertos alertan de que está completamente disparada esa cifra de bajas y lo peor de todo es que la mayor parte de ellas se producen fuera del entorno laboral. Dabas ese dato el año pasado, para que se hagan una idea, en las Navidades de 2024 más de 250.000 personas se cogieron la baja. Eso es un 11,5% más respecto al año pasado. A falta de cifras oficiales de este año, pues sobre todo por causas médicas o también anímicas. Son fechas en las que hay nostalgia de familiares, hay depresión, hay estrés. En cualquiera de los casos, este año, ya les adelanto que todavía no tenemos las cifras oficiales, pero los festivos han caído mal. Por tanto, podría haber entrado también en juego la picaresca española a la hora de cogerse bajas para tener más días de vacaciones. Le hemos preguntado a ustedes en la calle qué puede haber, qué motivos detrás de tantas bajas navideñas, y esto es lo que nos han contado. Mucho estrés. Y algo de morro también. Está ocurriendo eso, que han pedido fiesta, no se la han dado. Pues me cojo una baja, ¿no? Me cojo una baja, porque yo también lo he hecho de joven. Por el estrés del trabajo, entonces llega un momento que estas fiestas, por lo que sea, la gente echa de menos gente también, entonces es un poco psicológico, yo creo que es un poco salud mental. Estamos viviendo una gripe de verdad que hay fuerte. Yo lo veo más bien como morro. Este año es que han caído bastante extrañas las fechas y el miércoles y el jueves es fiesta. Digo, pues hombre, pues el viernes me lo pillo y me junto ahí unos días bien. Vamos a hablar con Carlos García, investigador privado, para preguntarle, que él lo sabe bien, a qué se deben estas bajas laborales que de repente tienen un repunte durante estas fechas. Hola, Carlos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, ¿te has encontrado con muchos casos de gente que estaba de baja y que luego realmente estaba de vacaciones, estaba de parranda? Bueno, la mayoría de los casos que entran en el despacho, la mayoría, no estamos hablando de que todos los casos sean reales o sean bajas laborales ficticias, la mayoría de los que entran en el despacho, el 90%, son sospechas que ya tienen los empleadores, los empresarios,
Y realmente es así, o sea, nos encontramos con todo tipo de casos y la mayoría es lo que estaban hablando ustedes en la mesa y la gente que han entrevistado en la calle. El tema está en que muchos van empalmando esos días de festivo previos o los posteriores para decir realmente pues, que están malos y que no pueden acudir al trabajo. Eso es un perjuicio, evidentemente, para el empresario. Mira, solo tengo aquí unos datos apuntados. Solo en 2024 254.000 personas se cogieron la baja laboral y eso supone 33.000 millones de euros que nos cuestan tanto al sector público como al sector privado. Sin duda, ¿se puede sostener esto? Claro, vamos a ver, aquí el problema que tenemos, la problemática mayor es que si tú eres empresario y tienes un personal, por ejemplo, hablemos de 5 personas en un restaurante, ¿no? Que es el clásico, ¿no? En este asunto de las bajas laborales. Tengo 5 personas, de las cuales 2 se me dan de baja. Tengo que volver a contratar a 2 personas más y darlas de alta en la seguridad social. Tengo un perjuicio de 2 personas que me restan. Evidentemente tengo que pagar 2 sueldos más. Es como si tuviera 7 personas en la empresa. Le estoy quitando la ganancia a mi restaurante durante aproximadamente 15 días que me van a dar una baja como trabajador. Por lo tanto, la problemática es muy grande. Y luego, evidentemente, contratar a alguien in extremis puede suponer que realmente no encuentres a la persona o que no encuentres a la persona adecuada. Luego, hablamos de la restauración. Yo, por ejemplo, para trabajar como investigador o cualquier persona que tenga una carrera universitaria y tenga una preparación, está hecho y digamos, habituado con sus prácticas y con sus estudios a poder hacerlo. Pero en la hostelería el problema que tenemos es que la mayoría de las personas no están preparadas y son gente que están necesitadas. Entonces, finalmente tienen que acudir a una persona que no le va a dar un buen servicio y es una problemática. Estoy hablando solamente de la hostelería. Pero luego en otros sectores, pues por ejemplo, podemos hablar de ayuntamientos, que también se da la ocasión en el despacho de que nos llamen. Suele ser exactamente igual. Bajas fraudulentas en las cuales merma el empleo, ven que no se puede trabajar, no avanzan, no prosperan dentro de lo que es la labor y se le carga a los otros compañeros ese trabajo que supuestamente se puede repartir entre las personas que deberían de estar en el despacho. Carlos García, investigador privado, gracias por atendernos. Paradójicamente, este problema de las bajas laborales a ti te da más trabajo todavía. Gracias. Bueno, es así, es verdad. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, presento ya a mesa Maika Navarro, muy buenos días. ¿Qué tal? Borja Méndez. Buenos días. Juan Manuel Medina, buenos días. Fiestas. Me acompaña mi compañero inestimable. ¿Qué pasa, Jano? ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Lo has pasado bien? Bien, lo hemos pasado, como hemos podido. Pues bien. Juan Manuel, tú que eres abogado, este tema de las bajas laborales, ¿cómo se demuestra en un tribunal que una baja es falsa? En primer lugar, voy a decir lo siguiente, que sé que no es políticamente correcto, pero ¿Vas a hacer un mismo. comunicado? La culpa, En la Cámara. la gran culpa de esas bajas fraudulentas la tienen los médicos que las dan. Y te hablo como empresario, ¿no? Lo sé, de buena tinta, no por mis empleados que son maravillosos, sino porque es la verdad. O sea, yo veo continuamente gente, clientes en el despacho, gente que le dan la baja y se la van renovando de forma automática sin ni siquiera pasar por consulta. Claro. Entonces hay un descontrol total absoluto que es por negligencia, por inobservancia o por dejadez de gran parte de esos médicos que las dan. Las mutuas son mucho más restrictivas en ese sentido, porque a la mutua le cuesta el dinero, con lo cual a la hora de dar una baja realmente se asegura el facultativo de que esa persona la merece. ¿Cómo se demuestra, Jano, contestando a la pregunta? Pues con detectives, con buenos detectives como el caso de Carlos García Barret. Que al final también te cuesta dinero. Hombre, claro. Evidentemente, te cuesta una pasta, pero al final muchas veces en bajas prolongadas, yo me acuerdo el caso más reciente que ha entrado en el despacho, era una persona, trabajaba en el sector de la seguridad, tenía una baja prolongada que lleva por 7-8 meses alegando un problema de traumatología y esa persona estaba dando clases de zumba en una academia privada. Madre mía, claro, si no está para estar de plantón Pero en un entonces centro tú dices comercial, ahí, Medina, no está para que bailar. engañaba, que el hombre engañaba, esa persona engañaba al médico que le iba firmando la baja o... Muchas veces, Meca, y lo sé porque tengo mi pareja trabaja en el sector de la sanidad, es que por desgracia ya lo dicen, ¿no? Que es que muchas veces esas personas ni siquiera van a consulta, o sea, las bajas se las van renovando automáticamente, y eso cuando son físicas, ya no te cuento nada, cuando lo que alegas son trastornos de ansiedad o depresión, ahí ya directamente... Ahí la picaresca.